más correcta, ¿no? Ahora, no fue una cuestión... ¿Esta es una estrategia de Micheletti, el tema del diálogo? Sabe que estaba en una situación muy complicada, acorralado internacionalmente, y de repente esto le da como un respiro, ¿no? El sentar una comisión, una representación de su gobierno ante la representación del señor Manuel Zelaya. Sí. El problema es que si se reconocerán esas elecciones o no. Por ejemplo, aquí el presidente Mauricio Funes ha sido muy claro, ¿verdad?, en la posición que tomó en la Asamblea General de la OEA, que no son válidas elecciones que se dan en un golpe en el marco del golpe militar y en el marco de que está rota la legalidad. Pero resulta de que Zelaya le queda muy corto tiempo. Parece ser que el problema es que le han pedido a Zelaya que no se comprometa con la famosa cuestión de la consulta de la Constitución, ¿verdad? Y el movimiento, este señor Barahona, que representa al movimiento popular, prácticamente se ha salido de las negociaciones porque quizás el grupo de Zelaya ha aceptado retirar esa carta, ¿verdad? Y restituirse y ya no ir a la cuarta urna que le llamaron. A ver, la Asamblea Legislativa, ¿qué papel puede jugar en esto? Porque de repente también hemos escuchado que es la Asamblea Legislativa la que debería de determinar si se restituye o no se restituye al señor Manuel Zelaya, ¿no? Más adelante vamos a retomar el tema de las implicaciones que podría tener para Centroamérica el hecho de que no se restituya al señor Manuel Zelaya, porque es importante que los demás países que tienen de alguna manera una frágil democracia, para el caso más preciso, ¿no? El caso de Guatemala, donde hay una situación bastante complicada, ¿qué implicaciones puede tener? Pero, ¿la Asamblea puede jugar un papel importante en la restitución del señor Manuel Zelaya o no? Importantísimo, ¿verdad? Fíjese que en determinado momento, hace como unos 7 días, la discusión era eso. ¿Quién lo restituye? El grupo de Micheletti decía de que fuera, entiendo yo, la Corte Suprema de Justicia. Y Zelaya decía que fuera la Asamblea Legislativa. Dicen que las cosas se hacen como se deshacen como se hacen, ¿no? En este caso, ¿quién destituyó al señor Manuel Zelaya? Fue el ejército el instrumentalizado, pero ¿quién tomó la decisión? ¿La Corte Suprema de Justicia? El problema es que es toda esa cuestión de la destitución del presidente Zelaya, según se sabe, fue una farsa con documentos falsos, que incluso aparecía una renuncia del presidente Zelaya, que después se comprobó que era falsa. Entonces yo creo de que ha habido un momento en que han estado a punto de restituir al presidente Zelaya, pero no se dice quién lo tiene que restituir. Zelaya decía, no, tiene que ser la Asamblea Legislativa. O sea, ya ha llegado momentos muy interesantes en que lo que ha fallado, digamos, en lo que ha habido acuerdo, no es si se restituye o no a Zelaya, según mi información y mi análisis, sino cómo se restituye. ¿Cómo se restituye? Entonces, yo creo que la Asamblea Legislativa, lo que le llaman el Congreso, en Honduras tiene un papel fundamental en esta cuestión, ¿verdad? Entonces, yo creo que las implicaciones que tiene el presidente del Congreso de Honduras es importantísimo, tiene unos poderes muy grandes. Y obviamente Honduras es nuestro país que está al otro lado de la frontera y nos impacta directamente a toda la región. Vamos a hacer la primera pausa comercial, regresamos en breve también para analizar el papel del ejército, porque muchas veces los ejércitos son bien determinantes, la posición de la Fuerza Armada, aunque debería de mantenerse obviamente en una situación apolítica, ¿no? Pero de repente cuando el ejército dice, mire, no estamos de acuerdo, no respaldamos la restitución del señor Manuel Zelaya, que es lo que escuchamos también esta semana, entonces eso complica bastante la situación. Así es que hacemos la pausa y regresamos en breve. Las posiciones o las declaraciones, las opiniones de Estados Unidos todavía tampoco han podido impactar como se quisiera en cuanto a tomar una decisión rápida en este conflicto en Honduras, ¿no? También es importante la opinión del ejército. El ejército también en los últimos días, en este marco de este diálogo instalado por la Organización de Estados Americanos, ha dado su opinión respecto a este tema también y ha dicho que
no está muy de acuerdo en que se restituya al señor Manuel Zelaya. Quizás aquí lo que esperaría el señor Manuel Zelaya y la comunidad internacional es una determinación más firme de parte de los Estados Unidos, doctor Uribe, para tomar una decisión. Sí, el problema es que... ¿Ha sido muy tímida hasta hoy la posición de Estados Unidos? Sí, lo que yo observo es que la posición de Estados Unidos no es una posición unánime, ¿verdad? Ahí se puede observar la posición del Pentágono y la posición más directamente de la parte civil, digamos, el presidente Obama. Obviamente Estados Unidos tiene que actuar con mucha prudencia en esta cuestión, aunque sería deseable que fuera como más contundente. Ha quitado las visas otra tanda de funcionarios que no pueden entrar a los Estados Unidos. Eso es una cuestión bastante fuerte, ¿verdad? Y también están hablando de quitar algunas ayudas económicas. Pero al mismo tiempo el Pentágono está relacionado con el ejército de los Estados Unidos, con el ejército de Honduras. Y acaban de haber unas acciones de estas maniobras militares que hacen periódicamente en Panamá, que se llamó Panamá, y el ejército de Honduras estaba invitado a estas acciones. Entonces, parece ser que parte de la fortaleza que aparentan tener los militares hondureños se debe al apoyo que tiene por parte de los militares norteamericanos. Ellos deberían de aclarar su posición, ¿verdad? Deberían de decir claramente que no apoyan el golpe o que siguen la política del presidente Obama de decir que ese es un golpe de Estado y que se ha roto el orden constitucional. Pero esa posición no la hemos escuchado de parte del Pentágono. Entonces es una cuestión muy delicada porque los militares están recibiendo atención bilateral, como le decía, de parte del Pentágono, no solamente en el caso de Honduras, sino que en toda América Latina. Los generales del Comando Sur de los Estados Unidos lo han dicho claramente, que ellos sus relaciones con América Latina las van a llevar con los ejércitos y los militares y las Fuerzas Armadas del continente. Y no van a hacer relaciones. ¿Cuál es el papel que históricamente ha venido jugando el Comando Sur, doctor Uribe, para la región centroamericana específicamente? Sí sabemos, por ejemplo, que sobre el escritorio se han puesto cosas como de cooperación, ¿no? Sí. Pero ¿hay un papel más allá de eso realmente del Comando Sur respecto a la geopolítica centroamericana? Sí, por supuesto, definitivamente. Fíjese que cuando salen de Panamá, el año 2000, que tienen la gran base militar ahí, es que entonces ellos empiezan a fortalecer otros proyectos de bases navales. Concretamente ponen lo que le llaman un centro de monitoreo aquí en Comalapa. Fortalecen su proyecto en Sotocano, que le llaman Palmerola,